Problemas en el paraíso. Estamos muy enfadados, Mardía y yo, porque yo quería titular al taller Escribe para sanar y ella escribe para encontrarte. Así que no sabemos si vamos a sanar o a encontrarnos. Claro, no, es que, pero yo creo que eso depende un poco de nuestras tendencias, ¿no? Yo tengo un interés más bien como por lo espiritual y tú más bien por lo psicológico también porque trabajas con Ujú, eso ujú. en terapia. Entonces a ti siempre se te ocurren todos los títulos, es como para sanar, no sé qué Claro, para sanar, no claro. sé qué para sanar, que yo creo que tiene que ver con eso, con que eres psicólogo. Y Y lo más además, gracioso de todo es que no creo en la idea de salud mental. Así que yo creo que ahora lo quiero llamar Escribe para encontrarte. ahora sí, Sí. bueno, a mí me gusta escribir para encontrarte porque me parece más afín a, al hecho de por qué yo escribo, ¿no? Es más afín a mi propia vocación como escritora, pero y yo creo que puedo enseñar más de ahí que escribir para sanar. Pero seguramente tú puedas enseñar más de escribir para sanar, ¿no? Claro, de hecho es una cosa que yo hago muchas veces en terapia con los pacientes, ejercicios que tienen que ver con la escritura y me he ido dando cuenta de que en cierta manera todos somos un personaje o todos estamos interpretando uno o varios personajes y estamos metidos dentro de una narrativa, de una película que puede entenderse como cualquier otra narrativa y diseccionarse si entendemos cuáles son los guiones principales, los roles, las funciones, los protagonistas, los antagonistas y al hilo de esto llevo ya años haciendo ejercicios en terapia y me parecía que era el momento, junto con Bardía, de compactarlo y hacer un taller de escribe para sanar. Claro, y en mi caso tengo vocación de lectora en primer lugar y de escritora, pues me he enfrentado a muchos autores que han escrito como parte de su camino espiritual, pues Teresa, que es una de mis grandes maestras, es un ejemplo muy claro, pero hay muchos, ¿no? Toda la literatura confesional de San Agustín y muchos autores que han abordado la autobiografía como un proceso no solo terapéutico, sino como un proceso de autoconocimiento, casi de autoindagación. Entonces me ha interesado a fondo tanto en esta dimensión del lector que lee lo que escriben otros para encontrarse haciendo espejo, se ayuda de ellos para encontrarse a sí mismo, como la posición contraria, ¿no? La de la persona que se atreve a escribir para investigar en el fondo de su alma, para investigar en el fondo del alma del mundo y para descubrir quién es, qué ha venido a hacer aquí, cuál es el sentido de la vida y para elevarse, ¿no? Esto que dice siempre Ángel García Galeano, ¿no? Como proceso anagógico, como proceso de elevación espiritual, casi en sentido platónico. Oh, qué interesante. Y además, como los dos somos escritores y yo encima soy psicólogo, yo creo que puede salir una cosa muy interesante. Se va a dividir, me parece, en 5 jornadas, ¿no? Eso es. 2 de ellas las dará Mardía, otras 2 las daré yo y una quinta en la que estaremos juntos. Empezaremos el 29 de abril, lunes por la tarde, de 7 y A ocho y media a media, 8 y 7 a 8 y media. media, y luego Eso serán es, 6 de mayo, 13 de mayo, 20 de mayo, 27 de mayo. eso es. Los lunes mágicos para escribir. Así es. Y entonces la idea es hacer, él hará 2 sesiones, más desde el punto de vista como psicológico, yo haré 2 sesiones más desde el punto de vista literario y desde lo autobiográfico, y luego haremos una última sesión, a ver si entre las personas que os apuntéis hay gente con ganas de compartir sus propios relatos autobiográficos, y entonces haremos una última sesión interpretando esas obras, ¿no? Vuestras, ¿no? Una última sesión como más de poner en común, de puesta en común. Ujú. Yo intentaré también ver qué pueden aportar, como siempre, las diferentes miradas y escuelas de psicología, de antropología y de filosofía, sobre todo de psicología. ¿Qué podemos entender de todo ese relato que nos contamos? ¿De qué manera estamos casi siempre viendo el mundo a través de un relato? Yo lo llamo radio ego en ocasiones, esa continua voz que tenemos en la cabeza narrándonos y contándonos todo lo que pasa en nuestra vida, desde el punto de vista incluso de la psicología cognitiva, con las ideas irracionales de Becky Ellis, desde el psicoanálisis, con los niveles conscientes e inconscientes y cómo podemos llegar al relato inconsciente y de qué manera está arquetípicamente configurando y hermenéuticamente nuestra forma de vivir desde una perspectiva, por supuesto, existencial y humanista y transpersonal. Y entonces, desde todas estas aproximaciones, ¡ay, fenomenológica! Aquí me va a ser muy útil un profesor que menciono mucho en la carrera, porque fue uno de los que más aprendí, Carmelo Monedero, que tenía un enfoque fenomenológico de la terapia y él daba la mejor definición que yo he encontrado nunca, o una de las más ricas e interesantes, de qué es la salud mental. Y está fuera de los ámbitos biológicos, incluso yo diría que psicológicos, antropológicos y sociales habituales, ¿no? Para Carmelo Monedero, precisamente, muy al hilo de este taller, la salud mental consistía en estar en el uso de la palabra.
de la palabra verdadera, ¿no? Que yo aquí siempre recuerdo esto que se dice en el sufismo, que es Dios mismo, la divinidad, la que enseña a Adán, al arquetipo humano, el nombre de todas las cosas, el nombre verdadero y el nombre sagrado. Porque en cierta manera el camino terapéutico, como diría Monedero, el camino fenomenológico consiste en poner entre paréntesis todo aquello que creemos saber, todo lo que nos hemos ido incorporando a través de la palabra del otro, de un lenguaje a lo mejor no filtrado a través de nuestra propia experiencia verdadera y juiciosa, de nuestra experiencia del corazón, para ir llegando poco a poco a la palabra verdadera. Y entonces haremos un montón de ejercicios en mis sesiones, en la sesión 1 y la sesión 2, investigaremos también qué es el lenguaje, cómo configura nuestro mundo, haré algunos experimentos y ejercicios mentales muy interesantes para que se vea cómo esto funciona así, cómo a veces cambiando una palabra puede cambiar nuestra percepción completa. Lo dejo así como un buen ilusionista, un poquito en el aire, pero yo creo que va a ser muy interesante, mi parte. Y en mi caso yo realizaré una primera sesión en que miraremos como desde mi mirada de historiadora y de profesora de literatura, que además tengo la asignatura de literatura universal. Claro, que hay que decir también que esto, perdona que te interrumpa, pero esto es esencial, ¿no? Una cosa que no recuerdo mucho, que no sé por qué al principio del canal lo decía siempre, porque es algo que siento como propio y de lo que estoy muy orgulloso, que Mardía es también filóloga, no solo historiadora, sino que es filóloga, o sea que es ideal para este taller, además de escritora y sobre todo escritora del corazón. Los que la habéis leído ya sabéis que la principal cualidad, yo diría, de la literatura de Mardía es que está escrita desde la sinceridad y desde el corazón, como yo digo a veces bromeando, sin Photoshop. Y entonces haremos un recorrido de la función de la escritura en la historia de la literatura universal, la función de la escritura en el camino espiritual, ¿no? Entonces repasaremos no solo a los grandes escritores, sino también podemos repasar pues, a grandes filósofos o grandes personajes de la historia como de las religiones o de las tradiciones religiosas. Claro, es 1 hora y pico, entonces tenemos que hacer una buena síntesis. Será un trabajo sobre todo sintético para luego pasar en la segunda sesión a intentar ver qué es eso de escribir con el corazón y cómo podemos acercar nuestro corazón a nosotros mismos y a lo real y al cosmos a través de la palabra. Cómo podemos utilizar la palabra, que en el fondo es símbolo, y el símbolo a la vez vela y revela, es el camino de comunicación entre lo absoluto y lo relativo, lo inmanifiesto y lo manifiesto, lo invisible y lo visible. Cómo podemos conectar la palabra de tal manera que se vuelva ese puente y cómo podemos escribir con el corazón y conectar nuestra propia autobiografía, nuestra propia historia, con una búsqueda de la verdad, con una búsqueda de la sinceración y como 2 herramientas básicas que para mí tiene todo camino espiritual, que es el del espejo, ¿no? El de la integración de todas nuestras dimensiones, y el de la llave, el de la posibilidad de elevarnos o ir más al fondo de las cosas y de la realidad y permitirnos que acceda, que el misterio se revele en nosotros. Oh, qué bonito, escuchándote recuerdo también esto que se dice mucho en el sufismo y que todo encaja por todas partes, de que se trata de pulir el espejo del corazón, ¿no? Para poder llegar como a estar realmente en nuestra fitra, en nuestra naturaleza original, en nuestro verdadero ser. Entonces la palabra es la escalera de Jacob, como tú dices, la cuerda que une el cielo con la tierra. No sé por qué el otro día ensayaba una definición del lenguaje en el que me recordaba una canción de Sabina, porque se me ocurría definir el lenguaje como un animal mitológico y metafórico y posiblemente anfibio que vale para generar el mundo, o por lo menos darle su última capa y su última configuración. Es un animal porque está vivo y está cambiando y evolucionando continuamente y cambiándose a sí mismo y cambiándonos a nosotros. Y desde las modernas definiciones de la vida, que serían sistemas autopoyéticos, es decir, sistemas que se están modificando a sí mismos continuamente, casi encajaría en esta definición de que es algo vivo. Es metafórico y mitológico porque vive en ese espacio, ¿no? En ese lugar intermedio entre lo real, último y absoluto, que sería, como diría Platón, como el sol, algo que no podemos ver directamente sin quemarnos las retinas del alma, podríamos decir, y el mundo de la materia, ¿no? Arriba con abajo, porque también el lenguaje tiene un aspecto sígnico y material. Entonces, y es anfibio o anfibólico, podríamos decir más filosóficamente, porque tiene esas 2 naturalezas, esas 2 vertientes como el símbolo, ¿no? Entre arriba y abajo. Entonces, conocer el lenguaje es conocernos a nosotros mismos en muchos sentidos. Y lo haremos con ejercicios, ¿sí? No va a ser solamente un rollo teórico como aquí, sino que habrá ejercicios concretos para hacer cada día y finalmente propondremos el ejercicio definitivo. Incluso yo propondré algunos ejercicios que hago con mis alumnos en clase. Ajá. A veces, con mis alumnos adolescentes, pero sirven para todas las edades. No sé cómo no hemos pensado esto antes, es verdad, porque yo psicólogo, tú filóloga y profe, ¿no? Los 2 escritores, es que esto estaba ya en el aire. Sí, y bueno, vamos a ver vamos con los datos prácticos. Venga. ¿Vale? Hace falta tener... Esto debe de ser carísimo, porque es que estoy viendo que esto va a ser súper interesante. Debe costar 2.000 o 3.000 euros como mínimo.
Ahí, ya me has dejado cortada. No pasa nada, así se ve que todo lo que grabamos como siempre es totalmente espontáneo. No penséis que hacemos una preparación de venga, vamos a ver qué grabamos, vamos a preparar el curso, sino que nos lanzamos aquí como siempre un ratito pirata que robamos al tiempo y al cuidado de los niños y los trabajos y venga, a grabar. Bueno, no hace falta ser especialista ni en literatura, ni ser un gran escritor, ni haber publicado un montón de libros, ni ser doctor en nada, ¿vale? Es decir, intentaremos utilizar un lenguaje llano y... Por mí. ¿Qué dices? Perdón. Utilizar un lenguaje llano y hacerlo asequible a todo tipo de público, ¿no? Es decir, no pensamos ni en una edad concreta ni en una escala profesional concreta, aunque específicamente interesará a personas pues metidas en un camino espiritual, que se pregunten por el sentido de la vida, o psicólogos o terapeutas, o gente que de alguna manera tenga esta inquietud, ¿no?, por la palabra, este anhelo de concretar, de sincerar la palabra y de convertirla como en un camino de autoconocimiento. Jo, qué interesante, pues más entonces, 4 o 5.000 euros tiene que valer. Bueno, eso dile tú, ¿cuánto vale? Pues que esas cosas me cortan mucho. Finalmente, vamos a poner el precio que creemos que es más razonable y asequible, que serían 80 euros. Y para los que seáis Patreons o miembros del canal, que son los que pagan una pequeña cuota o cantidad al mes, que hay como 3 niveles, aunque en realidad estamos haciendo casi lo mismo con los 3 niveles, habrá una rebaja sustanciosa, creo que de 20 euros, ¿no? Y se quedará en 60. Para los que seáis Patreons o miembros, yo ya a través de la pestaña comunidad del canal, que es como me comunico con los miembros, o del email para los Patreons, os enviaremos una etiqueta que si a la hora de adquirir el curso lo ponéis o simplemente nos lo decís porque ya a la mayoría os conocemos, pues entonces serán 60 euros. Se puede adquirir tanto en la página web psicologiayespiritualidad.com, espero saber hacerlo, como escribiéndonos a rafaimardia@gmail.com. También lo podéis pagar por Bizum, me escribís y os daría el número, o por transferencia bancaria, eso, o por tarjeta a través de la web, con Stripe o PayPal, o sea que en principio debería de poderse pagar desde cualquier lugar del mundo y con cualquier tarjeta, creo yo. Así es. ¿Qué te parece? Muy bien. Y serán sesiones por Zoom, ¿vale? Es decir, serán sesiones online en directo, pero luego todas estas sesiones quedarán grabadas para las personas que no puedan verlo en directo o las personas que lo hayan visto en directo pero lo quieran volver a visualizar una y otra vez, puedan visualizarlo sin problema. Vamos a dar un diploma. Lo hemos pensado a la vez, sí, daremos un diploma, Psicología y Espiritualidad, expendido por nosotros, de que habéis realizado y completado el curso, que por lo menos vale para una línea en el currículum, comprobable, si alguien nos escribiera alguna vez, ¿no? Pues ya está, lo habéis hecho. Tenemos muchas ganas de hacerlo nosotros, porque es algo que toca completamente nuestras vocaciones, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues vamos a acabar, como siempre, recordando por la propia dinámica del medio que si no lo estáis os suscribáis al canal, que nos hacéis un gran favor, dejándose likes, comentarios, los respondemos o los leemos como mínimo todos. Hacéos Patreons y miembros los que no lo seáis y aprovecháis para así tener el descuento. También habrá un descuento para Patreons y miembros en la jornada en Zaragoza, yo creo que publicaré este vídeo antes, que estará a punto de celebrarse ya los días 15 y 16 de marzo en Zaragoza, que Patreons y miembros también tienen un descuento y en sí ya es muy barato, no sé si vale 70 euros todo el fin de semana con talleres prácticos y un montón de charlas. Estaremos Merdi y yo sobre, yo creo que algunas de las personas más punteras en el ámbito de la psicología transpersonal, y habrá un descuento de 20 euros también para Patreons y miembros, o sea que merece mucho la pena. Así es, nos vemos, además nos podríamos ver allí en Zaragoza, que para nosotros tener espacios para encontrarnos es difícil porque estamos siempre sostenidos por las necesidades de nuestros 5 hijos. Eso es. Bueno, pues entonces yo soy Rafa Millán. Yo Mardi Herrero. Esto es Psicología y Espiritualidad y nos vemos en el taller en Zaragoza o en el próximo vídeo. Muchas gracias y bendiciones.